Muy buenos días, señores, señoritas, periodistas. Esta mañana para nosotros resulta siendo un momento sumamente de preocupación lo que viene ocurriendo en el país, y ciertamente por encima de las personas están las instituciones. El día de ayer no pude atender quizá el requerimiento de la prensa porque no estuve acá, estuve de viaje, y yo en lo personal lamento muchísimo que se haya trastocado la verdad, que hoy pretendemos aclararlo para que la ciudadanía, que es lo más importante, la población peruana, sepa la verdad respecto a los hechos que han ocurrido, pero no una verdad mía, sino una verdad que ustedes lo tienen desde el día de ayer y que lastimosamente ha estado entrando en una media verdad, y eso ha ocasionado una confusión en la población. Está claro que la investigación comete un error cuando establece como hipótesis que los investigados habrían favorecido la elección del defensor del pueblo. Esto no es verdad, pero no a resultas de mi posición, sino a resultas de la misma información a las cuales tienen acceso todos ustedes, y que nos da la calma y la tranquilidad, además de contar con una verdad en términos personales. Mi persona, si bien ha sido una persona pública y por tanto he conocido a muchas autoridades, muchas personalidades, dignatarios de nuestro país, a ninguno de ellos o de ellas jamás le he pedido nada, menos que intercedan por mí ante un proceso válido, legítimo del Congreso de la República para elegir al defensor del pueblo. Estas líneas que les expreso son quizá el reflejo fiel de una conducta de no comprometer la intervención de autoridades en un proceso. Y es que hay que predicar con el ejemplo. Yo en ningún momento le he pedido a ninguna autoridad, aun cuando sean conocidos, que intercedan por mí. Y eso van a dar cuenta cada uno de los señores congresistas, porque son ellos quienes a través de sus bancadas y de manera individual me han permitido o me han dado la oportunidad para conversar y explicarles por qué la importancia de trabajar en la Defensoría del Pueblo para defender los derechos de los niños, de los adolescentes, de las mujeres, de los adultos mayores, para trabajar en la mejora de la calidad en la administración pública. Y esas exposiciones son de dominio público porque los he hecho a la luz de las exposiciones expresadas en su momento por el Comité de Selección. Siento profunda tristeza saber que terceros no vinculados al Congreso de la República hayan tenido alguna incidencia o participación en el proceso. Pero para la tranquilidad de esta instancia independiente y autónoma que es la Defensoría del Pueblo, puedo decirle al país que yo no conocí a la fiscal de la Nación sino hasta después de mi elección. Si no lo conocía, ni siquiera había intercambiado una sola palabra, siquiera de saludo en el pasillo del Congreso o algo parecido, ¿cómo podría yo haberle pedido algo? Eso es imposible, no se ajusta
al criterio de razonabilidad o al criterio de verdad. No hay ningún elemento de esa naturaleza. Y si la fiscal de la Nación no lo conocía, no le he recurrido, ¿cómo podría yo comprometer su accionar en todo este proceso? Y eso lo digo a la luz de los hechos ante el país, pero acreditado además por lo que fue la fuente de información que permitió realizar las pesquisas y los trabajos preliminares por el fiscal o por la fiscal y por el equipo que acompaña el proceso de investigación. Entonces, ciertamente sí puedo decir que a la luz de esa información, más bien mi persona siempre fue el agraviado. Primero, porque nunca me apoyaron en nada, ni decidieron ni pidieron que voten por mí porque tenían su propio candidato. De eso da cuenta todas las informaciones. Segundo, que cuando soy elegido, resulta que ya estaban impidiendo que la Defensoría como institución pueda presidir la comisión que evalúe la conformación de la Junta Nacional de Justicia. Y en eso se refuerzan otros párrafos de comunicación mostrando indudablemente, si se quiere, casi una disconformidad con mi elección. Eso es una verdad que resulta no solamente de mi expresión, sino de lo que está expuesto en las líneas que menciono. Así que esta conferencia es para aclarar ese hecho y que la majestad de la Defensoría del Pueblo como institución nacional de derechos humanos que garantiza la defensa individual y colectiva de todos nuestros ciudadanos, sobre todo de las comunidades que están en calidad de desprotección, como las comunidades nativas y otras, entendemos que hay facultades adicionales que la Constitución nos ha entregado, y es velar por el mecanismo independiente de la discapacidad, y es velar por el mecanismo de prevención de la tortura, y finalmente, por esto que es tener la Secretaría Especializada que evalúa la Junta Nacional de Justicia. Señores periodistas, eso es lo que he querido transmitir al país a través de ustedes y agradezco muchísimo vuestra concurrencia y vuestra participación en esta sala. Bien, señores periodistas, vamos a pasar con el micrófono para las preguntas respectivas que deseen hacer al defensor del pueblo, para lo cual les pedimos por favor que se identifiquen con su nombre y al medio al cual representan. Les agradecemos muchísimo. Muy buenos días, Lizeth Ramos, Radio Nacional. Defensor, usted indica que no ha solicitado nada a ningún funcionario o autoridad, sino explicarnos qué es esta frase. Estamos muy preocupados por la posibilidad de que fracase la elección del defensor. Contar con un titular en esta institución es crucial, ya que lo que está en juego es de gran importancia. ¿Qué usted consideraría que era de crucial importancia y qué intereses estaban en juego? Bueno, yo no sé cuál será el contenido en sí de la apreciación que usted dice, pero a resultas de su pregunta puedo decirles que ya se trata de un hecho posterior a la elección, no de un hecho anterior. Lo que quiero decirle al país a través de todos los medios es que ninguna persona, menos una autoridad ajena al Parlamento, ha tenido que ver en el proceso de elección de mi persona. Este cuestionamiento ahora pone en tela de juicio su accionar, la dirección que ahora tomará en la Defensoría del Pueblo. Justamente eso, para eso es esta conferencia, para darles tranquilidad a la población, a la comunidad, porque la información debe manejarse de la manera correcta y lo que estoy haciendo es señalar que era todo lo contrario, que si fuera cierto estas
estos chats que son materia de dominio público, si fuera cierto, ¿no?, el agraviado sería mi persona. Y eso es muy triste, ¿no? Muy lamentable. ¿Cómo está, Siguiente defensor? pregunta. Jacqueline Martínez de ATV, estamos en vivo para edición matinal. Poder consultarle, ¿no? En primer lugar, ¿por qué en tal caso, si usted no pidió favor de nadie, como bien señala, por qué se le menciona en esos chats? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, en aras de la transparencia, ¿cómo es que usted sale como candidato? ¿Quién lo propone usted? ¿Quién le hace la propuesta? ¿Quién le dice a usted? ¿No le comunica? ¿Por qué? Para que pueda ser candidato. Muchas gracias. Bueno, más bien gracias a usted. Los chats son claros. Los chats son claros y hay un candidato que no soy yo y lo dice. Entonces, eso es lo que pretendo en esta mañana que quede claro para todo el país. O sea, los chats hablan de nombre y no es Josué el que pide en voto o el que es de su confianza o el que está. No es. Es otro candidato. No se olviden que yo fui seleccionado como número 3. Quizá nadie hablaba de mí ni nadie apostaba por mí. Y eso es una verdad absoluta, porque yo he sido el candidato seleccionado como número 3. Había un primer candidato que tenía una alta votación y ese candidato renunció. Vino un segundo candidato de lo que dicen acá, en este chat, con nombre, o sea, ni siquiera deslizan, pero nunca en mi nombre. Y una vez que es posterior a la elección, sí empiezan a hablar de mí. Y no hablan para bien, sino más bien dicen en principio que yo no debería presidir el proceso de selección de la Junta Nacional de Justicia y que más bien debería ser alguien, otra persona. Entonces, de agraviado, ¿cómo podría pasar a beneficiado? Es un salto difícil de entender y eso es lo que en esta mañana he querido compartir con ustedes, ¿no? Es de dominio público, todos los candidatos son presentados por las bancadas. Y una bancada que me presentó a mí fue Perú Libre y en esa bancada de Perú Libre también es abordado en este mismo chat. En estos chats se mencionan que no permitirían jamás que yo llegue por la Junta Nacional de Justicia. O sea, está claro, o sea, toda la comunicación anterior no fue para beneficiarme y posterior la comunicación está más bien para perjudicarme. No en torno personal quizá, sino en torno a la institución, donde dice la ley que está encargado de la Secretaría Técnica de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, esas cosas a mí me resultan siendo oportunos su aclaración. No lo hice ahí, repito, porque no estuve acá, pero ahora que estoy acá sí les puedo responder, digamos, con documentos que son de dominio público además. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Siguiente Muy buenos días, pregunta. Carol Chávez de Exitosa. Consultarle acerca de que el Sindicato de Trabajadores de la Defensoría del Pueblo está exigiendo su renuncia tras estos chats que revelan de un presunto nombramiento ilegítimo. ¿Qué tendría que manifestar ante esta situación? Y por otro lado, usted anunció que no ha tenido comunicación con la fiscal de la Nación, pero quizá Javier Villanueva se ha intentado comunicar con usted. No, yo no lo conocía a la fiscal, repito, ya lo aclaré, y menos a su equipo. En la Comisión de Justicia donde laboré, sí se tenía mucha coordinación con todos los coordinadores parlamentarios de los diferentes ministerios y también del Poder Judicial, Ministerio Público, Junta Nacional de Justicias, porque es a través de ellos que se permite articular la presencia de los altos funcionarios en la comisión, como así fue en su momento con la doctora Elvira Barrios y con otras personalidades distinguidas que han participado en la Comisión de Justicia, y que eso no enerva ni disminuye en nada nuestra participación. En cuanto al sindicato que le había manifestado. Naturalmente, si alguien indica que yo estaría comprometido en ese proceso, es razonable que se digan, pero para eso es esta reunión, para aclarar y decirles a todos los miembros y la familia defensorial que estén tranquilos, porque a la luz de los mismos documentos y de lo que está en las comunicaciones de investigación, más bien soy un agraviado, soy un perjudicado y no al revés, que a mí me habrían favorecido con estas acciones. Defensor, ¿cómo está? Muy buenos días. Cintia Malpartida de TV Perú. Entonces, consultarle si en algún momento usted ha tenido nuevamente, le
reitero para que lo aclare, comunicación o se ha reunido con alguno de los asesores involucrados en esta investigación de la fiscal Patricia Benavides antes o ya después de haber sido electo como defensor del pueblo? Eso por un lado, y también por el otro lado consultarle, ya en calidad de defensor por supuesto, su apreciación sobre la situación actual. Tenemos a una fiscal de la Nación denunciada en el Congreso, pero también que ha denunciado a ministros e incluso a la misma presidenta de la República, en tanto es investigada por un equipo de fiscales, además que ha removido a la fiscal que realiza esta investigación en la que ella es involucrada. Ya nuestra sociedad de por sí está convulsionada, vivimos un momento difícil en nuestro país, no ahora, ya hace varios años que se ha polarizado este tipo de discusiones, y quiero sumarme no a profundizar y agudizar esta crisis, y todo lo contrario, pedir y exhortar mucha serenidad a las autoridades del Ministerio Público, mucha serenidad a las autoridades del Poder Ejecutivo, y cualquiera sean las acciones que están articuladas, por ejemplo, estas investigaciones y cualquiera otras, hay que colaborar con la Administración de Justicia. No se olviden ustedes que la verdad no necesita de cómplices para subsistir. La verdad es la verdad. La mentira, la infamia, la injuria, las medias verdades, esas sí necesitan de colaboradores para sostenerse en el tiempo. Y una de las razones fundamentales para que el día de hoy yo pueda estar frente a ustedes es aclarar en función no a lo que yo pueda decir, a mi versión, sino a la luz de lo que dicen estos documentos. Y entonces me preocupa mucho la situación de nuestro país, porque si de por sí ya era grave con una recesión a cuestas, si de por sí ya era grave tener, digamos, polarizado nuestro país, con esto se agudizan aún más las crisis que ojalá podamos superar a la brevedad posible. Nuestra exhortación como un órgano autónomo e independiente va en esa línea, ¿no? No. Fiscal de la Nación, incluyendo al señor Villanueva. Después, sí, yo a la visita que hizo al interior del país, a varias ciudades, dentro de ellas Ayacucho, había una preocupación de los familiares de las víctimas de diciembre y enero, que expresaron que su disconformidad porque estaban teniendo las audiencias vía Zoom, cuando deberían ser audiencias presenciales, y que también su preocupación era porque se había centralizado la investigación en materia de derechos humanos y se había quitado, digamos, la prerrogativa de los jueces de derechos humanos de cada una de las circunscripciones territoriales. Entonces, esa preocupación tenía que tratarlo con la fiscal de la Nación. Solicité la cita posterior, naturalmente, a mi elección como defensor, creo que ya fue a inicios del mes de junio. Me la concedió y estuvo con sus gerentes, entiendo, con sus funcionarios, y yo le expresé lo que la población estaba diciendo de este malestar, y se corrigió el hecho de las audiencias, y todas se realizaron en las mismas ciudades donde han ocurrido los hechos muy lamentables, ¿no? ¿No tuvo contacto nunca con ninguno? Con ninguno, probablemente con el doctor Hurtado, porque él trabajó antes en otros ministerios, y como le repito, la labor en el Congreso es que cuando se les invita no se le llama al ministro ni al viceministro, por eso ellos tienen acreditados sus coordinadores, que además de manera periódica el coordinador general, que es el de la PCM, actualiza esa data, y uno lo que hace es llamar a esas personas que sin conocerlos físicamente tienen que atenderte porque usted está articulando una invitación. Y en el caso de la Junta Nacional, por ejemplo, se le invitó en su momento, cuando yo no era defensor del pueblo, al presidente Ávila y luego a la doctora Imelda, y no por eso voy a agraviar a su alta investidura, ¿no? O sea, son personas que vienen, son autoridades que vienen, y la articulación de esas presencias no se hacen con ellos, se hacen a nivel de coordinación. Y probablemente si todos ellos han sido coordinadores en otros ministerios, entiendo, y en otros organismos, es probable que hayamos tenido algún tipo de contacto, pero meramente de coordinación institucional, nunca para abordar estos temas, ¿no? Tratemos, por favor, de evitar las repreguntas para dar la oportunidad que otros colegas también puedan realizar sus interrogantes al defensor del pueblo, por favor.
Defensor, buen día. ¿Qué tal? Jessica Lara, de Panamericana. Mi consulta es con respecto, bueno, dejando de lado estos chats que involucra a la fiscal de la Nación y en el que usted también ha sido mencionado. Sin embargo, lo que nosotros nos preguntamos es también si es que usted en algún momento tuvo comunicación con Vladimir Cerrón, entiendo que usted ha sido su abogado, o con la bancada de Perú Libre, que lo propuso para pedirle el favor que lo elija, ¿no? O con qué otros congresistas también habría tenido usted comunicación. Esto se lo consulto porque durante su candidatura y su posterior elección también hubo esta controversia de este tipo de favorecimiento a su nombre. Gracias. No, los congresistas eligen y para elegir tienen que conocer y hay dos instancias muy claras y eso no es nuevo y ustedes como hombres de prensa al país tenemos que decirle con docencia lo que ocurre en este proceso. Una bancada es el que presenta a cualquier candidato y en el caso mío me presentó la bancada de Perú Libre, producto de una solicitud que yo formulé para que ellos en la interna pueden deliberar y acordar si pueden respaldar mi candidatura o no. Y acordaron respaldar la candidatura, eso en principio. Y eso es de dominio público porque hasta documento hay, porque eso se presenta con un escrito. Y lo segundo es que yo me permití solicitar a todas las bancadas, sin excepción, que me permitieran conversar para exponerle de ser elegido defensor qué debería hacer o qué haría al frente de esta noble institución. Y la mayoría me las concedió, y de manera individual también. Entonces, el candidato, sea quien sea, hace ese trabajo, conversa y explica por qué. Dentro de la comisión de selección hay un cuestionario, hay unas preguntas y repreguntas, y que eso es, digamos, difundido en los medios de comunicación. En el caso mío lo han difundido y yo agradezco. Y ese es el camino natural que se sigue para ser elegido defensor del pueblo y también para ser elegido miembro del Tribunal Constitucional. Entonces son prerrogativas que pasan más por la decisión individual de cada uno de los congresistas. Yo lo dije no ahora, sino hace mucho tiempo atrás, que cuando habían días previos, yo tenía, si se quiere, para mí, en mi registro, asegurado más de 100 votos, ¿no? Pero más. Pero luego salió en los medios de comunicación que yo tenía investigaciones abiertas, carpetas fiscales, y fue inclusive titulares en los medios. ¿Y quién había dicho que yo tenía esas carpetas? El Ministerio Público. ¿Cómo sería? O sea, insinúan por un lado que me apoyó y por otro lado hay un hecho concreto. Lo especulativo queda en la nada cuando hay hechos concretos. ¿Y qué había pasado respecto a ese oficio que había enviado el Ministerio Público a la comisión seleccionadora? ¿Qué había pasado? Simple, que se habían equivocado. En vez de poner agraviado, lo habían puesto como imputado. Y tuvo que aclararlo. Yo no hice aspaviento porque creo que todos pueden equivocarse. Y no hice denuncias, no me victimicé. Tranquilo. Se equivocaron, lo corrigieron y eso es lo que importa. Es como ayer todo el día dijeron que me habían favorecido. Hoy está demostrado, que ustedes mismos lo pueden leer, de esos mismos documentos, que más bien soy agraviado. Y por eso es esta reunión. ¿Cómo pasar de agraviado a imputado? O cómo pasar en este caso de sindicado como favorecido de un proceso cuando más bien ciertamente no están muy bien claras las cosas en mi contra o en mi agravio. Si no hay más preguntas. Defensor, disculpe, para sintetizar todo el panorama, todo este contexto acerca de las influencias que usted ha podido tener para llegar a la Defensoría del Pueblo, ¿qué le diría a la fiscal Patricia Benavides y a sus allegados? Porque lo han envuelto en este panorama de tráfico de influencias. No sé si ellos me han envuelto o no. Yo creo que si ellos me han envuelto o no, eso no está en discusión. O sea, lo que está en discusión es una verdad. Y lo que trato de mostrar en esta mañana es esa verdad absoluta.
no conocía a la doctora Patricia Benavides. Esa es una verdad absoluta. Y si no lo conocía, ni siquiera presencialmente, ni nada, ¿cómo podría haberle pedido un favor? En segundo orden, no es verdad, hay que sacar esa narrativa que daña mucho, esa narrativa un poco perversa, ¿no? De decir, desinformar y desinformar cuando hay una verdad real. Acá hablan de un nombre, de un candidato. Acá hablan de un candidato que están apoyando ellos. No hablan de mí. Segundo, cuando soy elegido, hablan dos cosas, que jamás me permitirían presidir la Junta Nacional de Justicia y que para eso tienen diseñada una estrategia para poner a un miembro del Tribunal Constitucional. Entonces, más bien, yo me sentiría agraviado. Pero no trato de sentirme ni agraviado, ni inculpado, ni nada por el estilo. Lo que trato es de decir la verdad y que la opinión pública, que es lo más importante, de manera serena asuma todas estas noticias y que en el tiempo se ha de decantar la verdad de manera objetiva. Y repito, no le he pedido a ninguna autoridad, a ninguna personalidad que abogue por mi candidatura. Eso quede claro. A nadie. Quizá hasta ahora hay autoridades que son personas que lo conozco de hace muchos años, que me merecen el absoluto respeto, en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Tribunal Constitucional, en los ministerios, pero ninguno de ellos va a decir jamás que yo le he pedido algún servicio para que me apoyen o algo similar. Lo he hecho de las formas como se hace siempre, siguiéndome al respeto que me merecen todas las autoridades y las personalidades a quienes los considero y valoro mucho. Una última pregunta, por favor. Defensor, si nos por favor, sigamos la… Sí, si nos permite precisamente lo que ha usted mencionado, sabiendo ahora de estos chats y que su elección, para quienes lo mencionaron, ayudaría en la designación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia. ¿Qué hará ahora para que esta elección o el proceso, si es que usted participa en él, se dé de manera transparente y sin indicios de corrupción o supuestos tratos bajo la mesa? Tenga el país la garantía de que este colegiado, integrado además por las personalidades que representan los poderes del Estado, estará dignamente representado, procurando ante ustedes, señores de la prensa, porque ustedes son los canales válidos para llegar a la opinión pública, decirles que tengan la seguridad, la absoluta seguridad, que nuestra actuación será prolija, ceñida siempre a la verdad. No quiero pensar siquiera que mi presencia aquí en la Defensoría sea para instrumentalizar hechos que avergonzarían no solamente a mí, sino a mi familia. Yo tengo hijos. Lo único que les voy a heredar a ellos es mi nombre. Y yo no pretendo en absoluto someterme a ninguna autoridad, salvo a la conciencia y al deber de representar dignamente a la Defensoría del Pueblo del Perú. Esa es mi única respuesta sobre el tema. Ok. Defensor, la última pregunta. Disculpe la molestia más bien por la tardanza. No se preocupe. Usted en todo caso no tuvo ninguna influencia para el cargo de defensor del pueblo. Su viaje a Panamá no tuvo nada que ver con toda la situación generada. Y finalmente, ¿usted considera que la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, debería dejar el cargo? Gracias. Muchas gracias. Miren ustedes, los viajes que hace el defensor del pueblo nunca son de un día para otro. Siempre están planificadas con mucho tiempo y el viaje a Panamá ha sido una invitación de la FIO. Mi viaje a Panamá se debe a una invitación del presidente de la FIO, del doctor Carlos, que es el presidente, y era del Defensor del Pueblo de Colombia, y era básicamente para suscribir un convenio de la Corporación Andina de Fomento, que es la banca de Latinoamérica y el Caribe, para ver temas de incidencia, de inversión en nuestro país con la Defensoría del Pueblo. Es un hecho trascendental e histórico y que viajé el día domingo en horas de la noche, estuve desde las 7 de la mañana trabajando en Panamá hasta horas de la tarde y de ahí volver a Perú.
Esos son nuestros itinerarios constantes y también lo hacemos en las ciudades al interior del país. Llegamos en la madrugada, estamos todo el día y en el último vuelo, en el último carro estamos volviendo para que al día siguiente sigamos cumpliendo nuestro deber. Es decir, las especulaciones que yo me había fugado, me había escapado, no dejan de ser parte del componente de esa narrativa de querer desprestigiar. Bueno, que me desprestigien a mí, pero que cuiden la institución. Cuiden la institución. La Defensoría es el patrimonio del país y como patrimonio institucional debemos cuidarla. Yo creo que ahí hay que llamar un poco a la sensatez de los medios de comunicación, de las autoridades, para que no sea siquiera parte de todo esta gran cobertura mediática respecto a la crisis que vive nuestro país. Más bien, me hubiera gustado hacer una conferencia al revés, exhortando a las autoridades que no exacerben aún más los ánimos, porque la anarquía, lo vuelvo a repetir, lo único que cobija es el espacio para que las economías ilegales trasciendan en el Perú. Ha crecido alarmantemente el narcotráfico y no hay espacio para esa discusión. Ha crecido alarmantemente la minería ilegal y no hay espacio para la discusión. Se ha incrementado alarmantemente la desaparición de nuestras niñas y adolescentes y los jóvenes, las mujeres en nuestro país, y no estamos discutiendo esos temas. Entonces, yo creo que sí hay que poner un paso adelante para exhortar a las autoridades que actúen como actúen. Ya han hecho su acusación constitucional, el Congreso lo verá. El otro señor, los otros miembros han denunciado que se allanen a la Administración de Justicia y que puedan brindar toda la colaboración del caso, pero cuidemos a la Defensoría. Eso es mi mayor invocación. Siendo institucionalistas, nosotros pasamos, la institución queda y tiene que quedar más fortalecida que cuando uno vino aquí. Muchísimas gracias. Bueno, son decisiones que les corresponde a cada uno. No quiero, repito, ahondar mucho más en esta crisis que ya vivimos. Y sí, nuestra exhortación es para que todos pensemos por el bien del país antes que pensar en nosotros mismos. Bien, señoras y señores, amigos de la prensa, muchísimas gracias por su presencia en esta mañana.